Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hablar sobre los profetas. Resulta que tenemos los profetas que están en los textos bíblicos y otros, y tenemos también algunos profetas más recientes, que son personas de los cuales se dice que han recibido un mensaje de parte de Dios para darlo al resto de sus compañeros o al resto del mundo incluso. Entonces, ¿qué pasa con los profetas? ¿Cuál es el problema con los profetas? Porque hay un problema con ellos. Y este problema no es exactamente con ellos justamente, sino que es con las personas que suelen o solemos seguir a los profetas. Hay un mal entendimiento de lo que es un profeta y hay una mala percepción de cómo se debe actuar o cómo se debe de pensar respecto de ellos. El primer problema que yo observo es en pensar que los profetas son personas que no cometen errores. Es algo que es muy obvio y muchos lo piensan. Claro, los profetas son seres humanos, cometen errores. Pero a la hora de la práctica, de ver su profecía, de ver su vida, de analizar las cosas que han hecho, se nos olvida el detalle de que son personas que cometen errores. Es decir, normalmente se entiende que sí, que son hombres, seres humanos que cometen errores, pero no se suele querer aceptar que pueden haber errores en las cosas que ellos han dicho, en su profecía incluso, en su vida o en las cosas que han mandado hacer incluso. Es decir, aunque no tiene sentido lo que estoy diciendo, es como normalmente lo vemos. Reconocemos que pueden tener errores, pero no queremos reconocer los errores que han cometido cuando vemos su profecía, su vida, las cosas que han hecho muchas veces. Aunque otros errores sí se les comprende. Bien. Entonces, la forma como se ve al profeta suele ser casi muchas veces como si fuera el mismo Dios, como si sus acciones correspondieran a las acciones de Dios y como si sus dichos todos fueran dichos de Dios. Y entiendo yo que aquí es que radica el problema tanto como con los antiguos como con los modernos. Se dice, por ejemplo, y en el mismo texto de los libros antiguos se dice, que una persona que profetiza y su profecía no se cumple, ya es considerado no profeta, que es un profeta falso. Esa definición de ser un profeta realmente sería la definición de Dios. Porque estaríamos diciendo que una persona que da una profecía, que da una palabra y que esa palabra no se cumple es porque no es profeta. Pero en realidad lo que estamos diciendo es, le estamos tratando de atribuir al profeta un, una característica de Dios, que Dios efectivamente no se equivoca. Por lo tanto, es un error. No tiene sentido, si lo analizamos bien, esperar que un profeta siempre su profecía se cumpla. Porque si su profecía siempre se cumple, entonces no es un profeta, sino que es Dios mismo. Y que sus palabras sean siempre correctas y que su doctrina sea siempre correcta. Si esperamos eso, entonces no estamos viendo un profeta. ¿Por qué? Porque es que un profeta no es más que un ser humano común y corriente como cualquiera de nosotros, aunque ninguno de nosotros somos corrientes, pero lo digo para que lo entendamos. Todos somos especiales delante de Dios, pero todos somos también iguales delante de Dios. No una persona porque se dice ser profeta o porque se diga que es profeta y porque lo sea, va a cometer errores, se va a equivocar, va a tener doctrinas equivocadas. Y esto es lo que quiero que comprendamos. Todos los profetas están equivocados. Todos. Toda persona que ha sido profeta, que ha profetizado, está equivocado porque simplemente ha sido profeta porque ha recibido, sea una o más veces, palabra de Dios. Palabra de Dios que puede ser dirigida para él, para un grupo, un conglomerado o para el pueblo en general. Eso es lo que lo hace ser profeta, no el que su profecía siempre se cumpla. Ponemos, por ejemplo, el profeta Jonás. Jonás dio una profecía. Su profecía se cumplió, no se cumplió. ¿Y eso quiere decir que Jonás no es profeta? No, no quiere decir que no es profeta. Lo que quiere decir es que Dios
hizo unos planes y diremos, sí, la profecía de Jonás fue condicional. Claro que sí que fue condicional. La profecía que le fue dada a Jonás por parte de Dios fue condicional. ¿Por qué? Porque es a este pueblo que si no se arrepienten, entonces vendría calamidad. Vendría calamidad por la maldad del pueblo. Esa era la profecía. Sin embargo, este pueblo se mostró arrepentido y no vino entonces la calamidad según lo que nos narra el texto de la Biblia. Estoy hablando de lo que dice la Biblia en el libro de Jonás específicamente, no yéndome al trasfondo de lo que realmente estaba sucediendo, que es un poco más complejo que lo que estoy tratando de explicar aquí. El punto es que Jonás, como vemos en el libro, si vas y lo estudias, verás que ya casi al final de la historia, Jonás se sienta a lo lejos a esperar a ver cómo la ciudad es destruida. Y cuando ve que la ciudad no ha sido destruida, Jonás se enoja mucho. ¿Qué quiere decir eso cuando Jonás se enoja? Jonás se enoja con Dios y con aquella ciudad porque no fue destruida, porque estaba en el interés de Jonás que aquella ciudad fuera destruida porque eran enemigos de su pueblo. Jonás estaba equivocado. Estaba profundamente equivocado en su doctrina, en su forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque el Dios verdadero no va a destruir una ciudad porque sea tu enemiga. El Dios verdadero no va a destruir a alguien porque sea su enemigo, siquiera. Sino que el Dios verdadero hace bien incluso a lo que hacen mal, como el mismo Jonás, que estaba profundamente equivocado. Y allí Dios, vamos a decir, le pone una lección. Pero no vemos nunca en el libro de Jonás que Jonás haya aprendido la lección. Podemos interpretar que él la aprendió y que él la entendió, pero no vemos en ningún momento que él la haya entendido, por lo menos en lo que está en el texto. Queda claramente en el texto que Dios les da una lección, sí, pero no se ve que él la comprenda. Ahora, ¿por qué Jonás tenía una doctrina equivocada? Porque Jonás entendía que Dios tenía que destruir aquella ciudad. Porque Jonás entendía que la palabra de la advertencia tenía que cumplirse. ¿Quiere decir que entonces Jonás no es profeta? No, Jonás recibió un mensaje de parte de Dios y eso es lo que lo hace ser profeta. No que necesariamente su profecía se cumpla tal cual o que él tenga la razón en cuanto a lo que hay que hacer y en cuanto a cuál es la doctrina correcta. ¿Qué hubiese querido hacer Jonás? Si a Jonás le hubiesen puesto un ejército de acuerdo a la idea que él tenía, si le hubiesen puesto un ejército a su mando para que pudiera ir y destruir a Nínive, Jonás lo hubiera hecho. Y si lo hubiera hecho, ¿hubiese estado de acuerdo con lo que Dios quería para Nínive? Evidentemente que no, y que sí lo hubiera hecho y que no hubiese estado de acuerdo con lo que Dios quería para Nínive. Porque lo que Dios quería para Nínive, ¿qué era? Salvación. Lo que Dios quería para Nínive era prosperidad. Dios ya había perdonado como siempre a Nínive. Y vamos a explicar un poquito más profundo. Lo que pasa es que el enemigo, los dioses a los cuales Nínive adoraba, eran los que querían destruir a Nínive. Y Dios es el que quiere evitar que Nínive sea destruida por estos dioses. Quiere quitarle potestad a esos dioses de destruir la ciudad. Quiere que Nínive se vuelva a él para entonces él apartar a esos dioses que los quieren destruir, que era lo que ellos adoraban. Esto Jonás no lo ve, Jonás no lo está viendo porque no tenía la capacidad en ese momento de verlo, no por la capacidad, sino porque no tenía la información para entender la información que la tenemos ahora. Pero él estaba en el contexto que estaba. ¿Cómo estaba? Equivocado. En la Biblia se nos narra, por ejemplo, de dos historias diferentes de Moisés. Vemos la historia en Éxodo y vemos la historia luego también de cuando Moisés golpea a la roca. En una de las historias nos dice que Moisés golpeó la roca porque fue mandado por Dios a golpear la roca. En otro nos dice que Moisés golpeó la roca y que la golpeó de su propia voluntad y que desobedeció a Dios en ello. No importa. Lo importante que quiero que sepas aquí es que quien escribió los dos libros no fue la misma persona. Entonces, quiere decir esto, suponiendo que fuese Moisés quien golpeara la roca sin que Dios lo haya mandado desobedeciendo. ¿Quiere decir eso entonces que Moisés no es profeta? No. Entonces, yo veo
y observo muchas personas que hablan de personas de los últimos siglos que han sido denominados por otros profetas, como se han denominado también ellos mismos profetas, que dicen alegremente, estas personas no son profetas porque para esto, esto y esto y esto y esto. Y yo me quedo pensando y digo, wow, si aplicamos esos parámetros que se aplican a personas que se dicen, esta persona no es profeta, a los profetas de la Biblia, los profetas que dudaron, los profetas, mira, Daniel, la profecía, muchas de ellas no la entendía. Moisés, de muchas profecías, dudó. Si nos vamos al estudio profundo como lo estamos haciendo, vamos a ver que muchos de los profetas se equivocaron profundamente. Vemos que Elías tuvo temor porque no entendía lo que estaba pasando. Vemos que Elías cometió graves errores durante el tiempo de su profecía. Entonces, si aplicamos esos parámetros que se le quieren aplicar a un profeta, por ejemplo, de hace 200 años, de hace 300 años, o de la actualidad de este momento, si le aplicamos lo mismo a los profetas antiguos, la mayoría de los profetas antiguos no pasarían la prueba. Entonces la pregunta es que entonces, o yo diría, si todos los profetas modernos no son profetas, entonces tampoco los profetas antiguos, la mayoría de ellos no son profetas. Y aquí te voy a dar otro tip. Sobre los profetas que no cometen errores. Cuando un profeta no comete error, es porque lo que estás viendo de él, o bien es una ficción y no es un profeta real, o bien estás viendo un resumen de lo importante de lo que hizo este profeta, no de su vida completa, no de las cosas que hizo, porque todos los profetas cometen error. Yo diría que para ser profeta hay que equivocarse. Porque para ser profeta primero tú tienes que ser humano. Dios no puede ser profeta porque Dios todo lo sabe. Y para ser profeta tú tienes que no saber. Tú tienes que estar equivocado de hecho para poder ser profeta. Por eso la profecía, dice Pablo, que cesará. ¿Por qué cesará la profecía? Porque el día que tú estés y yo estemos frente a nuestro Señor Jesucristo, y que seamos conocidos como Él nos ha conocido a nosotros, es decir, que accedamos a las mieles del reino de Dios, al cielo, ya no hay necesidad de profeta, porque para ser profeta tú tienes que estar equivocado en muchas cosas. Tú tienes que no saber muchas cosas, y de entre todas esas cosas recibir una pequeña luz de verdad, un pequeño conocimiento de Dios, un pequeño mensaje de Dios sobre algo muy particular y muy encerrado en el tiempo y en el espacio. Una pequeña verdad. Esa pequeña verdad es lo que hace que la persona sea profeta. Por lo tanto, para ser profeta, primero hay que estar profundamente equivocado. Y seguir equivocado siendo profeta. Si no, no se lo es. Un profeta que nunca se equivoca es un personaje de ficción. Un profeta que sabe todas las cosas de Dios es un personaje de ficción. Un profeta que no comete errores, que todo lo hace bien y que todo lo que él dice, él conforma a la palabra de Dios, no es un verdadero profeta. Sería, en tal caso entonces, un engañador. Todo lo que te acabo de explicar. Si lo enfocas de esta manera, creo que muchos de los que están viendo este video tal vez lo van a entender lo que yo quiero decir. Se está haciendo un poquito largo para yo explicarlo, pero es eso. Yo siempre digo, señores, Jesús no fue profeta. Jesús no es profeta porque Jesús no puede ser profeta. Porque Jesús todo lo sabía. Todo lo sabe. Jesús sabe lo que hay en el corazón del hombre. El profeta no. El profeta sabe esa pequeña cosita que le es revelada en el momento. Una persona, un profeta de hoy en día, puede serle revelado, por ejemplo, que hay una necesidad en tal persona o en tal pueblo, y que hay un mensaje que se le debe de dar a tal persona y a tal pueblo. Eso es una gotita de verdad. Es un pequeño fotón de verdad. No es toda la verdad. Lo que ese profeta hace con esa pequeña información puede ser un error. Lo que ese profeta y los que siguen a ese profeta o los que le prestan oído hacen con esa pequeña verdad, todo puede estar equivocado.
Y es completamente comprensible porque somos seres humanos que vamos a tomar una pequeña verdad y la vamos a tergiversar, la vamos a aplicar de la manera incorrecta, pero también podemos con la ayuda de Dios aplicarla de manera correcta. Claro que sí, eso va a suceder también, pero no nos hagamos a la ilusión de que porque recibimos un mensaje de Dios ya lo sabemos todo o que alguien lo sabe todo. Entonces el error está en cómo la gente, cómo el pueblo ve al profeta, más que incluso con el mismo profeta, está en eso. Los profetas no son Dios. Los profetas no tienen el mensaje perfecto de Dios. Los profetas no tienen la verdad absoluta. Solo Jesucristo es la verdad. Tanto los profetas del pasado como los del presente, porque hay profecía. El Espíritu de Dios que dio profecía en el pasado es el mismo Espíritu que da profecía en el presente, que da revelación, sobre todo que da revelación de Cristo, pero se la da a personas que estaban equivocados, que siguen estando equivocados y que seguirán estando equivocados hasta que estén en la presencia de Dios mismo, donde no tengamos esta relación con el pecado por la carne. Allí sabremos y seremos conocidos, conoceremos como fuimos conocidos, como dice Pablo. Pablo, un hombre que tiene muchos errores y está profundamente equivocado. Porque Pablo también es profeta. Porque Pedro también es profeta y se equivoca. Porque en el caso, por ejemplo, de los que ven mis videos, muchos son adventistas. Elena G. de White, ¿es profeta? Yo no lo sé, pero es probable que lo sea. Es probable que lo sea porque por alguna razón se le llama profeta. ¿Y quiere decir eso que su doctrina es 100% correcta? No, si fuese así, entonces yo te diría, no, no es profeta. Si ella no hubiese cometido ningún error, entonces yo te diría, no, Elena G. de White no puede ser profeta. Si tú me muestras a un profeta que no comete ningún error, yo te mostraré a un personaje de ficción. Salvo que sea Jesús, pero Jesús, como digo, no es profeta, porque Él todo lo sabe, y el que todo lo sabe no recibe revelación. Un profeta es alguien que recibe una revelación. Entonces Jesús no recibe revelación. Él es la revelación. Y alguien que es la revelación no puede entonces ser profeta. ¿Me entiendes? Lo estoy repitiendo mucho en la misma idea, y es para sacar la forma como nosotros vemos, para que entendamos que, primeramente, no nos tenemos que poner en contra de alguien porque sea denominado por otros profetas y cometa errores o encontremos que su doctrina tal vez no es perfecta porque no lo puede ser. Ni los profetas antiguos tenían una doctrina perfecta, ni los profetas modernos la tienen tampoco. Y que no digamos que simplemente porque una persona cometió un error, porque una persona se equivocó, ya no es profeta. Tampoco quiere decir que lo sea. No estoy diciendo que lo sea. El parámetro para saber si alguien es profeta, señores, es la misma revelación del mismo Espíritu. Para tú de verdad saber si una persona es profeta, tiene el mismo Dios que revelártelo. Eso es lo que te va a dar la distinción de si una persona es profeta o no. No lo que haga o deje de hacer. No los aciertos que tenga o lo que no tenga. Me refiero a profeta de Dios. Porque una persona puede ser profeta y recibir un mensaje que no viene de Dios y dar profecía. Y que su profecía se cumpla también. Es así. Pero eso no quiere decir que sea un profeta de Dios. Tampoco. Como que no quiere decir que no lo sea tampoco. O sea, eso no es un parámetro. El profeta de Dios se discierne por el Espíritu. Las cosas del Espíritu se disciernen por el Espíritu. No por las obras, sino por el Espíritu. De la misma manera, las cosas que no son de Dios también se disciernen por el Espíritu. Tanto en el que sí es profeta como en el que no es profeta, las cosas que no vienen de Dios y están en esa persona, tú las vas a discernir por el Espíritu Santo. Por eso debemos pedirle a Dios que nos dé de su Espíritu para discernir. Es la única manera. Espero que esto se entienda y que esto tenga un caladero en las personas. Primero, para que no nos ensañemos con las personas que son denominadas profetas. No tenemos por qué enseñarnos con ellos. Si nos ensañamos con ellos, posiblemente es porque creemos que el profeta tenemos que ponerlo a la misma altura de Dios
Y si no está a la misma altura de Dios, entonces tenemos que estar en su contra. Y eso es un error. Eso quiere decir que queremos ser idólatras. Cuando ponemos a una persona por simplemente haber tenido profecía o no, a la altura de Dios, a la altura de un ser en el cual no queremos encontrar errores, no queremos encontrar tropiezos, entonces es porque queremos encontrar un ser humano al cual idolatrar. Si el profeta no se equivoca, entonces, si tú piensas más bien que el profeta no debe de cometer errores, entonces tú esperas a alguien a quien puedas idolatrar, como si fuera Dios. Y no lo es. Bajemos primero, esa persona que tú entiendes que sí es profeta, sea antiguo o moderno, bájalo de ese pedestal. Es un ser humano común, como cualquiera. Especial en Dios, sí. Especial en Cristo, sí. Especial para nosotros, sí. Pero especial como lo somos todos. Todos somos seres humanos, con errores y con aciertos. Y si tú estás maldiciendo a una persona que se dice de él que es profeta, porque entiendes que está equivocado, porque entiendes que ha cometido error, o porque entiendes que una profecía que dijo no se cumplió, estás en la misma posición de error, porque no es necesario que esas cosas sean así, que no cometa errores o que tenga una doctrina perfecta para ser profeta. Y ser profeta no implica eso. Es simplemente que esa persona ha recibido una o más de una revelación de parte de Dios, o incluso de otro espíritu que puede no ser Dios, porque también hay profecía que no viene de Dios, aunque obviamente no es buena profecía, no es profecía que no sea de utilidad para bien, pero lo es también. Es revelación, pero no de Dios en ese caso. Entonces, ese es el mensaje que quería dar. Se me hizo bastante largo, hace mucho que quería hablar de esto. Tal vez debía haberlo estructurado más, sí. Pero lo estoy hablando de la manera más sincera y más clara posible, sin mucha estructura, sin mucho textos bíblicos siquiera. Simplemente explicándote lo que yo he entendido hasta ahora de qué es lo que es un profeta y de cómo debemos de verlo. Son hermanos en Cristo. Eso es todo. Son amigos, digámoslo así. Son amigos. Son personas comunes. Ni hay que subirlo a lo más alto, ni hay que bajarlo a lo más profundo. Son iguales. Eso es lo que son. Dios te bendiga mucho. Nos vemos en otro video.